Para conocer. Para desocultar. Para sumar. Para saber. Conversación. Charla. Diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte. Conversaciones. Ahora cuando son las 10:13 de la mañana de este 8M del 2024, bueno, hoy vamos a conversar con mujeres como debe ser. Venimos conversando con muchas mujeres en esta semana. Es muy interesante poder escuchar su palabra, su punto de vista. Y en este momento estamos conectados con Micaela Ferraro. Ella es, política, sí, así, con toda la palabra, política y milita y gestiona desde el Frente Renovador. Hola, Mica, ¿cómo estás? David Mañarelli te saluda acá desde Radio Carpincho y Radio Escobar. Hola, buen día, David, ¿cómo estás? Sí, claro, con todas las letras, política, hay que animarse. Claro. Se transforma la vida de todos nosotros, así que hay que decirlo con mucho orgullo. Muy bien, qué bueno eso, muy bueno, ¿no? Porque está tan denostada la actividad, ¿no? Está tan maltratada, digamos. Sí, a ver, mirá, yo voy a hacer una pequeña digresión Vamos. Voy a ir a lo personal. Sí. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio y no había asfalto en las calles, o cuando pasaba por algún lugar y me daba bronca y me daba frustración ver que las cosas no sucedían, fue lo que me hizo acercarme a la política y a militar y a transformar esa bronca, esa frustración en acción política y en transformación. Uh-huh. Y me parece que mientras tengamos eso en la cabeza, la política es de las mejores palabras y de las mejores acciones que podemos llevar adelante en nuestra vida. Cada vez que no nos conformamos con lo que pasa a nuestro alrededor y queremos transformarlo y cambiarlo, me parece que eso es una acción política. Además, después nos organizamos en partidos políticos donde nos encontramos con aquellas personas con las que pensamos parecidos. Yo milito en Tigre, con Malena Galmarini, y entonces, además de ese andar fuertemente peronista, digo que me fui formando porque no vengo ni de familia peronista, ni nadie en mi familia militó antes que yo, ni formó parte de ningún espacio político antes que yo. Sin embargo, cuando me acerqué y empecé a conocer determinados principios y determinados valores y determinadas ejes que eran lo que trascendían a todos nosotros, y la verdad que me fui como reencontrando con el peronismo, me fui encontrando peronista. Y cuando me fui encontrando con el feminismo, la verdad es que le fui poniendo mucho sentido a la vida. Durante muchos años a mí me pasó que digo, cómo me jorobaron, cómo no me di cuenta, debo estar mal yo, seguramente me tengo que esforzar más, es un problema mío. Y cuando me encuentro con el feminismo y me doy cuenta que hay un sistema que nos oprime a las mujeres y que nos exige el doble, y que a todos nos pasa lo mismo, y que seamos una trabajadora de un local, una diputada nacional, en distintas situaciones, por supuesto, pero que todas, siempre con nuestros pares, estamos en desigualdad de condiciones, y me encontré y me abracé al feminismo de un modo además muy reparador. Uh-huh. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te encontraste con el feminismo? Y te diría hace ya por lo menos 10 años, en donde empecé formando parte de la vida política, empecé a encontrar situaciones donde me veía en desigualdad para poder competir. Y no lo entendía, y por supuesto que Malena Galmarini fue y es un faro en eso, y fui encontrándome con el feminismo, por supuesto que con el marco conceptual y con el marco normativo, y después entendí que había mucha gente que había hablado de eso y lo había transformado en teoría, pero lo fuimos construyendo desde la práctica, y entonces era llegar a cualquier lugar que me tocara estar, no importa el que sea, de una responsabilidad del Estado o en un trabajo en el privado, y pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿Esto que está pasando me afecta del mismo modo a mí que a mi compañero varón? Porque además lo que pretendemos, y esto quiero ser muy clara, no es en contra de los varones, porque ganamos todos, porque la sociedad gana cuando las mujeres crecemos, porque somos la mitad de la masa trabajadora, la mitad de las que producimos, y entonces si estamos todas incorporadas al campo laboral, todas las que querramos por lo menos, entonces el país también va a crecer. Entonces es una política. El feminismo y la generación
de espacios de igualdad para poder competir en los mismos términos y condiciones, es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, buenísimo. Mica, te llevo a la realidad de hoy, ¿no? Cuando hablamos antes para salir al aire, te dije cómo andás. Todo tranquilo, me dijiste. Y inmediatamente te retractaste y dijiste, ¿sabés que me sale automático el todo tranquilo, digamos? O sea, como que hay, como que sale así involuntariamente, se dispara un impulso y uno dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y cuando te pones a pensar, decís, bueno, no sé si está todo bien. ¿Cómo ves la situación? Con mucha angustia, con mucha angustia. Las situaciones que venimos viviendo estos últimos 2 meses y días, me parece que exacerbó situaciones que veníamos percibiendo en la sociedad y en algunos, pero que hoy tiene validación desde el Estado. Entonces, es en contra de las mujeres, es en contra de las diversidades, es en contra de, digamos, de repente situaciones como el bullying parecen perder seriedad y hacerse, y necesariamente la frustración nos toca a todas y a todos porque sentimos que retrocedemos en derechos. Lo que parece abstracto es si retrocedemos en derecho, ahora que todo un país o que el aparato del Estado Nacional se ría de un pibe que se desmaya, es muy fuerte, digo yo. Hablaba con mi hijo que tiene 19 años y decía, ¿y cómo ese pibe al día siguiente, cómo volvió al colegio? ¿Alguien se le ocurrió pensar cómo podría estar, cómo se siente? No, y no lo ayudó, no lo ayudó. O sea, Nada. no lo ayudó. No. El Estado, el uno del Estado no ayudó a un pibe que se le desmayó al lado. Eso es un Exacto. mensaje, pero impactante, la verdad. Y cuando pensamos en realidad podríamos hacer un recorrido de todas las políticas públicas. Digo, yo formé parte del equipo de desarrollo social en el gobierno de Alberto, de la mano de Massa, que es mi referente político. Me dio la enorme responsabilidad de llevar adelante una secretaría. Uh-huh. Y la verdad es que yo estoy convencida que podríamos haber hecho las cosas mejor, que si Massa era presidente nosotros teníamos un plan de acción donde implicaba muchísimos cambios. Ahora, lo que estamos viendo con este gobierno tan cruel es que pacientes oncológicos no acceden a sus medicamentos, que se cierran las oficinas, donde antes podrían acercarse a preguntar, como si gestionar fuera tan fácil en el Estado. Saber, no, mira, tenés que hacer esto y esto, es seguir los pasos como si fuera tan fácil y como si todos tuviéramos que saber hacerlo. Y ese retiro del Estado, de ese alejamiento del Estado sería, porque lo que todos sentimos es que cada vez hay un Estado más alejado. Y es una gran frustración para todos y para todos, porque además en ese contexto siempre las mujeres somos las más pobres, en todo el conglomerado de la pobreza las mujeres somos las más pobres, porque además cargamos con los hijos, porque además nos hacemos cargo de la crianza, todavía mayoritariamente somos nosotras, y entonces nos condena a ser pobres, y no solamente a ser más pobres, sino que además a que nuestros hijos sean más pobres. Entonces después vemos que se horrorizan o hacen comentarios escandalizados del número de la pobreza cuando es medido, pero después las políticas públicas lo único que hacen es dejar solos a los que más lo necesitan. Así que la realidad es que todos los días es muy frustrante, todos los días nos obliga a repensar las cosas que hicimos mal, por supuesto, a hacer muchísima autocrítica y empezar a pensar en el futuro y en que necesitamos poder explicarle a cada una de las personas, sobre todo las que no nos votaron, las que no acompañaron el proyecto peronista, que hay otro Estado posible, que por supuesto había que ordenar muchas cuestiones, que por supuesto había que transformar muchas cuestiones, que por supuesto el Estado siempre nos obliga a ir modernizándonos y poder ir acompañando los procesos, pero que esta manera, con esta crueldad, con este odio, no es el camino. Por lo menos no es el camino donde todos nosotros podamos estar
sintiéndonos bien, porque como vos decías al principio, y perdón que la hago larga, No, está pero bien. yo digo, sí, yo todo tranquilo, porque la verdad es que puedo todavía comer todos los días, mis hijos son grandes, tengo mi casa, pero solamente con asomarme a la esquina y pensar que cualquier vecino que conozco o que no conozco quizás no esté cenando, y la verdad que ya no estoy tranquila y ya no me da lo mismo, por supuesto. Hay una sensación, o venimos también viendo con otros compañeros, que hay como una sensación de, bueno, otra vez, y hay que aguantar, y bueno, sí, nos vamos de nuevo a organizar en la solidaridad para contener, y otra vez. Y yo digo, y vengo con esta pregunta que se me viene constantemente, otra vez, o sea, ¿cuándo vamos a dejar de eh, volver al casillero cero? Cada vez hay un cambio de gobierno, volvemos al casillero cero. O sea, ¿cuándo vamos a pensar como país para adelante? ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo creo que no hay contradicción en lo que vos planteás, sino que es complementario. Nos vamos a organizar porque todos y todas las que militamos, lo hacemos porque nos duele el dolor ajeno, porque no nos da lo mismo y queremos salir a contribuir en el aquí y en el ahora. Ahora, lo que no puede pasar es que nos descuidemos de transformar eso en poder y en una opción de gobierno. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo no me niego a dejar de darle una mano, de tenderle una mano hoy al que lo necesite, pero me parece que la única forma de transformar realmente es construyendo una opción de gobierno y haciendo realmente lo que sabemos hacer, que es laburar sin parar para mejorar la situación de los que peor están, que es lo que realmente nos importa. Y ahí radica la diferencia. Milei dijo que venía a cortar con la casta, y la verdad es que en realidad está ajustándole el trabajo, recortando puestos de trabajo, subiendo los alimentos, subiendo los servicios, entonces pagar la luz se va a hacer inaccesible, pero quienes juegan en la timba financiera, quienes tienen los que son del otro mundo, del financiero, la están pasando bárbaro. Entonces, nosotros claramente lo que tenemos que hacer es poder convencer a todos y a todas de que se puedan hacer las cosas distintas y de que claramente nosotros tenemos un proyecto que es bien distinto y que es el Carlos Sergio Massa. ¿Cómo es el 8M para vos? Para mí tiene mucho de encuentro con mis compañeras. Cada vez que, más allá de que se origina en un día de dolor profundo, pero a mí me emociona y me conmueve cuando en la calle nos encontramos y somos miles. Y esa cosa de no hace falta conocer a la otra para saber que por lo menos en esto pensamos igual, y entonces ya te sentís más tranquila. Viste que muchas veces nosotras, a todas las mujeres nos pasa que la calle es un territorio más hostil, entonces Sí. caminamos rapidito, vemos por dónde hay luz, pasamos, no paramos en un semáforo si vamos con un auto, porque la calle es un territorio hostil, para todos, pero sobre todo para las mujeres. En los 8M, en las marchas, en todos los encuentros, en aquellas jornadas de vigilia del aborto, la sensación es que nos encontramos todas, de que nos vamos a apoyar entre todas, de que vamos... Por supuesto que este 8 se da en un contexto muy particular, que es con Patricia Bullrich, de ministra de Seguridad, entonces nos vamos a tener que cuidar más, vamos a tener que estar atentas, pero como vamos a ser miles y miles en la calle, también tengo la seguridad de que no se van a atrever a tocarnos, porque somos miles y estamos todas unidas. El fin de semana estuvo el encuentro del Frente Renovador. ¿Cuáles fueron los desafíos que salieron de ese encuentro? Trabajar mucho en este sentido de lo que venimos hablando. Nosotros estamos convencidos que se podían hacer las cosas de otra manera, que Sergio tiene la capacidad de gestionar y no solamente de gestionar y ordenar todo lo que venía desordenado, todo lo que había que resolver, la herencia
del préstamo del FMI, que lo tomó Caputo mismo, Claro. ¿no? Y que ahora además se queja, pero lo que podía resolver todas esas cuestiones, pero que además las podía resolver cuidando a los que menos tienen. Y el desafío es poder salir, construir y poder recuperar a gran parte de esos vecinos y vecinas que eligieron otra cosa y que aún así empiezan a estar enojados y sobre todo decepcionados de su elección. Entonces estar atentos, repensarnos, hacer mucha autocrítica, hacer mucho cuestionamiento interno respecto de cómo mejorar cada cosa que salió mal, pero sobre todo de estar mucho más cerca del vecino para poder convertirnos en una alternativa de poder rápidamente, y que esto en 4 años podamos revertir todo lo que este gobierno destruye. Qué difícil. Mica, gracias. Gracias, Micaela Ferraro. Ella es política con todas las letras, milita y es parte del Frente Renovador, y le agradecemos mucho, te agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros en la mañana de Radio Carpincho y Radio Escobar. No, por favor, un placer enorme. Muchísimas gracias a ustedes y un beso a todos los que nos escuchan. Gracias, Mica, un abrazo fuerte. Igualmente. Micaela Ferraro, interesante la conversación, interesante. Seguimos.